¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Buena, todo bien. Listo. Entonces, yo creo que al fin, ya por fin, logramos llegar al tema de estimación de máxima verosimilitud, que es el tema central, pues, de la secuencia de videos que estamos haciendo, pues, introduciendo este tema de estimación de máxima verosimilitud para ustedes. Entonces, ya creo que por fin, sé que yo me extiendo generalmente mucho en mis explicaciones, pero ya creo que por fin logramos llegar al concepto central, esencial, primordial de estimación por máxima verosimilitud. Ahí, como para introducir el concepto, tengan presente que este método fue diseñado por Ronald Fisher. Como yo les venía diciendo, Fisher es un genio. El man es un absoluto genio. Bueno, cuestionable como persona un poco, pero el man era un genio de primera clase. Y Fisher no solo como yo les expliqué en videos anteriores, no solo diseñó la inferencia o propuso la inferencia basada en el modelo, sino también fue el que propuso por primera vez este método de máxima verosimilitud. Y ya vamos a ver la genialidad de este tipo. Este man es un genio de primera mano. Y este método es un método muy poderoso, es tan poderoso que yo me atrevería a decir que es el campeón, pues el favorito de los estadísticos frecuentistas. Este es un método que si usted va a tomar un curso de inferencia estadística, por ejemplo, lo primero que le van a enseñar es un método de máxima verosimilitud. Si usted va a tomar un curso un poquito más avanzado, por ejemplo, de estadística matemática, también se va a centrar mucho el curso en, pues, en comprender este método de estimación de máxima verosimilitud, que es un método esencial a la hora de hacer inferencia frecuentista. Es un método que fue diseñado por Fisher y bueno, entramos en materia. Antes de, me gustaría hacer como un repaso de lo que se dio en el video anterior, por si el video anterior estuvo muy largo y usted no lo quiso mirar. Simplemente le definí que era una muestra aleatoria. Usted ya a este punto yo creo que ya está cansado de que yo le repita la misma vez una y otra vez. La importancia de entender que es una muestra aleatoria, pero es muy importante. Si no sabe que es una muestra aleatoria, nuevamente remítese a los libros de probabilidad o vaya a clase taller. Después de revisar qué es el concepto de muestra aleatoria, nosotros también definimos, pues, de manera muy rápida qué es una variable aleatoria, miramos que es una función de distribución acumulada asociada a una variable aleatoria, revisamos que es una función de densidad y también analizamos un poquito el concepto de función de densidad marginal y función de densidad conjunta cuando estamos trabajando una muestra. Y ese concepto ni siquiera es solo para muestras aleatorias, sino para una muestra en específico. ¿Listo? Y a la final hicimos un ejemplo en donde teníamos una muestra aleatoria donde cada una de las distribuciones individuales marginalmente se comportaban como una normal, pero cuando las estudiamos cada una de las variables aleatorias ya como un vector aleatorio en su conjunto, que nos interesaba estudiar como el comportamiento conjunto del vector, nos topábamos con algo que se llama una distribución normal multivariada, que pues fue el último concepto que introduje a la final. Pero recuerde que esto es simplemente un ejemplo, como para digamos, ilustrar los conceptos anteriores. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle el tema de estimación por máxima verosimilitud y permítame hacer como una introducción un poquito, sí, un poquito corta como para dar la intuición detrás de dónde vienen las cosas, de por qué ese método tiene sentido, ¿listo? Entonces, recuerde que en videos anteriores, si no los ha visto, yo hice una comparación entre lo que nosotros entendemos como probabilidad y lo que nosotros entendemos como inferencia, ¿listo? Pero en este caso me voy a concentrar en un aspecto muy importante y muy puntual de la inferencia, que va a ser la estimación puntual. Entonces nosotros partíamos, o partamos, sí, más fácil. Del video anterior partimos de una función de distribución, perdón, una función de densidad conjunta, que la podemos denotar de esta forma. Usted ya debe entender qué es este objeto de función de densidad conjunta. Cuando yo le mencioné el nombre de función de densidad conjunta, usted ya debería tener claro qué es eso. Si no lo tiene claro, en este punto de la grabación, revise el video pasado, si no lo ha revisado, o revise un libro de probabilidad. Pero este concepto es esencial tenerlo bien presente, saber que es una función de densidad conjunta. Y yo qué le puedo decir de esa función de densidad conjunta.
Función de densidad conjunta. Recuerde que cuando usted está hablando de una función de densidad conjunta, como modelo probabilístico, como modelo, sí, como una función de, de variables aleatorias, porque recuerde que es una función multivariada, una función vectorial de variables aleatorias, por ende también es una, pues, bueno, es una función de variables aleatorias, recuerde, o te da presente que hay unos parámetros que le están midiendo el comportamiento de, pues, de la función de densidad conjunta. En este caso voy a colocar los parámetros en rojo, como para que sea un poquito más de claridad. Y usted lo que está intentando hacer en probabilidad básicamente es decir, vea, yo conozco la forma funcional de la función de densidad conjunta y conozco los parámetros z que me están mediando el comportamiento de esa función de densidad conjunta. Entonces, a partir de esa forma funcional y ese parámetro θ que yo conozco en probabilidad, quiero saber más o menos o quiero indagar un poquito más sobre el comportamiento probabilístico o el comportamiento de esas variables aleatorias. Fíjese que el objeto de estudio acá es la variable aleatoria y no el parámetro θ. En probabilidad el parámetro θ ya está dado, usted lo conoce y usted lo que quiere, está buscando es describir el comportamiento pues, de las variables aleatorias a partir de un θ conocido. Esto sería el caso de probabilidad. Ahora, Fisher, y aquí póngame cuidado, que es la genialidad de Fisher, ya que es cuando usted dice este man es un genio, porque realmente era un man muy pilo. Fisher propone lo siguiente, el tipo dice, vea, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica yo observo son los datos. En la práctica yo no conozco los parámetros θ, sino yo en la práctica son los datos. Entonces, recordemos, si nosotros nos vamos a basar en algo que se conoce como inferencia basada en el modelo, lo que nosotros estamos diciendo, que voy a ilustrar de manera pequeña, es, nosotros tenemos una población, puede ser que me empezó a molestar el lápiz. Listo. Nosotros tenemos una población, ¿listo? Y nosotros queremos ser capaces de describir esa población. Esperen, déjenme también hacer una cosita antes de... No quiero que me moleste. Espérenme un segundito, que me quiero quedar en salud, listo. Yo tengo una población y yo quiero ser capaz de responder preguntas acerca de esa población. Recuerda que ese es el concepto de la inferencia. A partir de una muestra, ser capaz de sacar conclusiones de, pues, de una población en específico que yo quiera estudiar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago inferencia basada en el modelo, que es uno de los videos es uno de los videos opcionales, yo lo que voy a hacer es, yo voy a ser capaz de describir el comportamiento de cada uno de los individuos que hace parte de esa población a partir de un modelo probabilístico, ¿cierto? Entonces yo propongo un modelo probabilístico que sí, me va a modelar de cierta manera la forma en la que yo pueda representar el comportamiento o ayudarme a responder digamos, alguna característica que yo quiera entender de esa población. Entonces yo les hacía el ejemplo en ese video, que si por ejemplo yo quería conocer la distribución, bueno, no la distribución, pero si yo quería conocer, por ejemplo, el comportamiento de la estatura de las mujeres en Colombia, yo podía proponer un modelo probabilístico y decir que la población de las mujeres en Colombia podría estar caracterizada por una distribución normal de dos parámetros, pues un parámetro de medio y un parámetro de dispersión. Y a partir de ese modelo yo podría, pues, em, sí, a partir de ese modelo yo podría caracterizar, por ejemplo, sí, cuál es la estatura promedio o qué tanto está, sí, digamos, qué tanta variabilidad en la estatura está en la población de mujeres acá en Colombia. Entonces yo estoy proponiendo un modelo probabilístico y yo parto de una muestra, entonces yo con una muestra y a partir de esa muestra decir algo de la población. Esta muestra son datos. Datos que yo recopilo, recojo de internet, voy, capturo a partir de encuestas, son datos, listo. Entonces Fisher se dio cuenta de que usted tiene datos, pero usted lo que no conoce es ese parámetro que le está describiendo la población. Si yo estoy haciendo inferencia basada en el modelo, recuerde que yo propongo mi modelo probabilístico para describir el comportamiento de estos individuos y ese modelo probabilístico básicamente es asignarle una distribución, digamos, una variable aleatoria a una cantidad que usted desconoce y que quiere pues describir. Si es la estatura, por ejemplo, de las mujeres, usted le puede asociar una variable aleatoria normal y por ende va a tener una función de densidad normal con dos parámetros, un parámetro de medida y localización y un parámetro de varianza para describir más o menos el comportamiento de la estatura de las mujeres en Colombia.
pero esos dos parámetros usted los desconoce, usted no sabe cuál es la media ni la varianza, usted no sabe, si yo le dijera a usted, oiga, ¿cuánto es la estatura promedio de las mujeres acá en Colombia? Usted me diría, parce, la verdad, no sé, sí, no, no sé si sea 1,60, no sé si sea 1,65, no sé si sea 1,70, 1,75. Sí, por las personas que yo conozco, yo diría que es 1,68, pero usted no sabe. O sea, fíjese que es un parámetro desconocido, es un parámetro fijo que le que hace parte del modelo que le describe esa población, pero usted lo desconoce. No, no es un parámetro conocido. Pero lo que usted sí puede hacer es empezar a consultar. Por ejemplo, usted le puede preguntar a las mujeres de su barrio, a las mujeres de su universidad, o puede hacer una consulta masiva en internet, recopilar los datos y a partir de los datos inferir cuál podría ser posiblemente ese parámetro teta desconocido. Entonces usted recopila unos datos y a partir de los datos usted intenta estimar de cierta forma ese parámetro desconocido, la media de la estatura de las mujeres. Entonces usted hace una encuesta y a partir de la encuesta usted promedia y dice, ah, vea, en promedio las mujeres en Colombia están viendo unos 68 porque esto me dio los resultados de esos datos. Fisher fue el que se dio cuenta de eso. O bueno, fue uno de los que, pues, que se dio cuenta de que eso podría estar ocurriendo en la práctica. Entonces, aquí es la genialidad de Fischer, porque Fischer dijo, vea, porque no partimos de la misma función de densidad conjunta, pero ahora no ve la función de densidad conjunta como una función no ve esa función de densidad conjunta como una función de las variables aleatorias, porque esos van a ser datos que usted va a observar en la práctica. Más bien, vea la función de densidad conjunta en función de los parámetros θ que son desconocidos. Y de ahí surge digamos, la idea súper genial de función de verosimilitud, que básicamente es coger esa función de densidad conjunta y mantenerse su misma forma funcional, su mismo comportamiento, o sea, escoger esa misma función de densidad conjunta, que usted ya la sabe escribir en términos de variables aleatorias, pero en vez de pensarla como función de ese x1, xn, piénsela en función de los parámetros. Y fíjese lo que yo le acabo de decir, lo que le acabo de decir. La función de verosimilitud que vamos a describir tiene la misma forma funcional que la función de densidad conjunta. Lo que cambia es el objeto que usted va a considerar variable. Mientras que en la función de densidad conjunta, su objeto de estudio son las variables aleatorias. Cuando usted va a empezar a analizar la función de verosimilitud, su objeto de estudio va a ser el parámetro teta, que va a ser este parámetro, que va a ser este de acá. Este L es función de un parámetro. Entonces esta es la función de verosimilitud que va a ser función de un parámetro. Y usted lo que va a hacer es, va a asumir que la muestra, más bien, va a asumir que usted va a tener una realización de una muestra. ¿Listo? Esta es la realización de una muestra. A esta cantidad o esta función usted la va a llamar una función de verosimilitud. ¿Qué es lo que yo necesito que usted entienda en estos momentos en este video? Usted lo que necesita entender es que esto que yo acá estoy llamando una función de densidad conjunta, matemáticamente es la misma que la función de verosimilitud, matemáticamente tienen la misma forma funcional, pero filosóficamente son conceptos muy distintos, porque la función de densidad conjunta usted la está viendo como una función multivariada de las variables aleatorias de x1, x2, xn. Mientras que en la función de verosimilitud usted la está concibiendo como una función de los parámetros θ desconocidos en función de que usted ya vio una muestra, de que usted tiene una muestra, hubo una realización de una muestra, usted tiene unos valores específicos, x1, x2, xn, y a partir de esos valores usted ve más bien el θ como algo variable. Entonces, si recuerda que yo le había mencionado en videos pasados que la inferencia era como un proceso inverso en de la probabilidad, pues aquí usted más o menos lo puede estar viendo. Eso que yo le escribí en su momento, ¿listo? Entonces aquí, para dar un poquito de claridad, yo cuando me refiero a los parámetros, estos son los parámetros. Digamos, si usted tuviera una distribución normal
los parámetros vendrán a ser mu y sigma cuadrado, por decir algo. Es lo que yo me refiero con parámetros. Son como valores numéricos que le describen el comportamiento de una función de distribución, una función de densidad más bien. ¿Listo? Esto acá serían los parámetros. Esos son los parámetros. ¿Listo? Para que sepa. Y también para que quede claro, matemáticamente son la misma función. Matemáticamente son la misma función. Pero conceptualmente son cosas distintas. Mientras que por un lado usted está viendo la función de densidad conjunta como función de las variables aleatorias, en la función de verosimilitud usted se va a concentrar más bien en describir o verla como una función de los parámetros. ¿Listo? Acá la función de densidad, los parámetros son fijos. Mientras que acá en la función de verosimilitud estos parámetros son variables. Listo. Y ahora sí la voy a definir que se entiende como estimador de máxima verosimilitud. ¿Listo? Dame un segundito. Mm, permítame algo. ¿Cómo está? Ya. Selección por máxima verosimilitud. Entonces acá está como la idea genial de Fisher. Entonces esta es como la idea intuitiva detrás del método. Y es, fíjese que yo estoy ahí partiendo en algo que se llama inferencia basada en el modelo. Yo estoy partiendo de que yo puedo escribir una población a partir de un modelo probabilístico y que ahora lo que necesito es estimar unos parámetros teta para poder responder preguntas acerca de esa población a partir de una muestra de datos, a partir de que usted toma unos datos y tiene ya la realización de una muestra. Entonces la idea intuitiva de Fisher es, oiga, ¿por qué no pensamos más bien en, dada la realización de una muestra aleatoria, yo busco los parámetros que me hacen más probable que ya haya observado o haya obtenido esa realización de esa muestra? ¿Sí me he hecho entender? O sea, lo que dijo Fischer es, venga, volteemos la idea de probabilidad de esto de función de densidad conjunta y más bien partamos de que yo tengo que es lo que ocurre en la práctica, yo tengo una muestra que yo observé y más bien encontremos ese parámetro teta que me maximice a mí la probabilidad que yo haya observado esos datos. Y lo vuelvo a repetir. Imagínense, Fisher lo que dijo es, da unos datos y da un modelo probabilístico que yo considero que me está modelando la población. Encontremos un parámetro teta tal que me maximice la probabilidad de que yo haya observado los datos. Me parece que es una idea súper genial y pues es lo que hace que Fisher sea Fisher, ¿no? Y que sí, y que parte del mundo moderno sea lo que es. O sea, fíjese que Fisher es un estadístico y esta idea estadística usted la va a encontrar no solo en estimación por máxima verosimilitud, sino también la idea de verosimilitud, de función de verosimilitud, la va a encontrar en otro tipo de estimaciones mucho más modernas, como lo puede ser la estimación bayesiana, que cogió auge en los 90, o inclusive las redes neuronales. Usted cuando plantea una red neuronal también puede estar pensando esa red en términos de optimizar una función ahí de verosimilitud. Ahí está metido esas ideas. Entonces fíjese que es una idea genial y hay uno se da cuenta como la genialidad de los matemáticos y los de estadísticos capaces de desarrollar estas ideas que realmente transforman el mundo. Esa gente matemática es muy tesa, la verdad. Yo pues tengo mucho aprecio. Listo, sigamos acá. Entonces, recordemos la idea intuitiva que acabamos de escribir. La idea es, dada la realización de una muestra aleatoria,
Recuerde que la realización de una muestra aleatoria es cuando yo ya observo los datos, cuando yo digo que la variable aleatoria de x1 toma el valor x1 fijo y así sucesivamente. Entonces yo tengo la realización de una muestra aleatoria, x1 es igual a x1, x2 es igual a x2, xn es igual a xn. Entonces busco los parámetros θ, que me maximicen a mí la probabilidad de obtener esa muestra. Listo. Matemáticamente, ¿usted cómo lo puede ver? Es decir, es como si usted matemáticamente estuviera buscando el argumento que le maximice em, una función que usted acaba de escribir como una función de verosimilitud. Es que le maximice esa función L, en donde usted la ve como una función de los parámetros z desconocidos y que depende de una muestra, de la realización de una muestra aleatoria. Lo que usted tiene que entender. Se está maximizando la función de verosimilitud. Encontrando el argumento, ese teta, ese parámetro que usted desconoce, pero quiere inferir a partir de los datos que le esté maximizando, maximizar la función de verosimilitud. Maximizar la función de verosimilitud, listo. Ahí vamos bien. Ten en cuenta también otro aspecto que es importante y es que ese teta, ese vector teta de parámetros, recuerda que esos son los parámetros, pertenecen, ese es el símbolo de pertenencia en teoría de conjuntos, pertenece a un espacio de parámetros. Es esto, eso es lo que yo llamo un espacio de parámetros. Entonces, básicamente usted lo que está haciendo es, entre todos los vectores de parámetros que existen en este espacio de parámetros, está encontrando el vector específico que da una muestra, perdón, dado la realización de una muestra, usted maximice la probabilidad de haber visto estos datos. Esa es la idea detrás de esto. Es encontrar ese parámetro que existe en ese espacio de parámetros. Listo. Y nuevamente, como para que quede claro, esto es la realización de una muestra. Esto es fijo, eso es conocido. Ya no es variable, esto es fijo porque usted ya observó los datos. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, lo que voy a intentar es ilustrar cómo procede el método pues de máxima de similitud, pero pues voy a hacer una simplificación. Esta simplificación es como para orientar de usted cómo aplica el método de máxima de verosimilitud cuando usted tiene una muestra aleatoria, que es generalmente el enfoque que se hace en un curso de inferencia estadística, y ya luego cuando usted vaya a ver esta misma idea de máxima de verosimilitud con la profe Milena, va a ver el concepto de máxima de verosimilitud, pero aplicado a series de tiempo. En series de tiempo recuerde que ya usted no tiene independencia. Digamos, ese supuesto de independencia que usted tiene en una muestra aleatoria se parte. Pero como antes de, como para aprender a correr usted tiene que aprender a caminar y antes de aprender a caminar usted tiene que aprender a gatear, vamos primero a partir de que nosotros tenemos una muestra aleatoria. Entonces vamos a partir de que tenemos una muestra aleatoria y recuerde las dos características principales de una muestra aleatoria. Una es que usted tiene independencia de las variables aleatorias. Y este concepto es importante por lo siguiente.
Vamos a precisar un poquito más qué significa que las variables aleatorias sean independientes. Sean independientes. Una forma de definir que un conjunto de n variables aleatorias son independientes es de la siguiente forma. Dado x1, xn, variables aleatorias independientes. Bueno, son variables, puedo colocar acá, son más bien, son variables aleatorias independientes. Sí, solo sí. Recuerda que este es el símbolo matemático para decir sí, solo sí. La función de densidad conjunta, que es un objeto que usted ya maneja muy bien, porque yo el video pasado, o porque he estudiado cursos pasados de econometría o de probabilidad estadística fundamental, creo que es la materia que ustedes ven, o que usted ha estudiado y ya debería conocer bien. Entonces, usted puede partir de que x1 a xn son valores aleatorios independientes, sí, solo sí. La función de densidad conjunta es igual al producto de las funciones de densidad marginal. ¿Listo? Si usted está perdido, este man que me está hablando, que es una función de densidad conjunta, que es una función de densidad marginal, revise el video pasado donde yo expliqué extensamente qué es eso. Si se siente cómodo, pues bueno, continúo con el video acá. Em, ¿Listo? Entonces recuerde que esto acá es la función de distribución conjunta. Esto acá son funciones de distribución marginales. Recuerde que son las asociadas a cada una de las variables aleatorias vista por separado. Estas son funciones de distribución marginales. Y el concepto de lo que nosotros entendemos como independencia, básicamente lo que me está diciendo es que x1, xn como variables aleatorias son independientes sí, solo si la función de distribución conjunta se puede expresar como el producto, este es el producto, este es el producto de funciones de distribución marginales, ¿listo? Sí, es lo que eso es lo que me está diciendo. En otras palabras, no me interesa, hasta ahí vamos bien, ¿listo? Entonces, bueno, ese es el concepto de independencia de variables aleatorias. Si yo puedo decir que x1, xn como son variables aleatorias independientes, sí, solo si la función de distribución conjunta se puede escribir como el producto de funciones de distribución marginales, donde ya conocemos ambos conceptos. Usted me está diciendo, bueno, y a mí, ¿por qué me importa esa vaina? O sea, usted, ¿por qué me está diciendo, o sea, a mí qué? O sea, eso, a mí, ¿por qué me está interesando eso? Y a usted le interesa por una razón muy importante, y es que este objeto que usted está trabajando acá es muy difícil de trabajar en algunas circunstancias. Es una función que puede tener muchísimos parámetros. Y no solo puede tener muchísimos parámetros, sino al mismo tiempo su forma matemática puede ser muy compleja, mientras que individualmente estas funciones de distribución marginal usted las puede tratar de manera más sencilla. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Vea. ¿Se acuerda el ejemplo que nosotros estábamos trabajando antes? El ejemplo que vimos el video pasado. En el video pasado nosotros teníamos, si se quiere, una muestra aleatoria donde nosotros decíamos que individualmente cada una de las variables aleatorias se comportaban como normal, pero conjuntamente se comportaban como una distribución normal multivariada. Y es esta forma funcional tan mal parida, o sea, es bien compleja de tratar. Usted tiene que definir una media de vectores, usted tiene que definir una matriz de varianzas y covarianzas, tiene que invertir esa matriz de varianzas y covarianzas y sacar una matriz de precisión no es una cosa, tiene que sacar el determinante de una matriz, no, o sea, no es tan fácil de trabajar, no es tan sencillo. Y yo le estoy definiendo una forma cuadrática detrás de eso, o sea, fíjese la complejidad detrás del mundo multivariado. Pero si usted las mira de manera individual, no es tan complejo. O sea, individualmente usted sabe que esas variables aleatorias se distribuyen como una función normal, que usted sabe cómo se distribuye una función normal. Una función normal es una campana de Gauss, que es esta que aparece acá,
donde usted simplemente tiene que describir cuál es la media y la varianza, solo tiene que escribir dos parámetros y se acabó. Entonces fíjese la potencia de la independencia. La potencia de la independencia es, le dice viejo o vieja, como quiera. No se concentre en esta función de densidad conjunta tan pesada, porque puede que lidiar con esta forma funcional sea muy complejo. En algunas ocasiones sí o sí le va a tocar. Pero si usted tiene algo que se llama independencia de las variables aleatorias, usted puede reducir ese problema multivariado a un problema más sencillo. Y usted simplemente tiene que entender cómo se comportan estas variables aleatorias a nivel individual. Entonces es mucho más sencillo el problema. Usted transforma un problema multivariado gracias a la independencia a un problema individual. Y estas funciones de densidad marginales, usted las conoce y las puede tratar más fácilmente que tratar una función de densidad multivariada. Entonces fíjese la diferencia entre, o sea, vea la ventaja que le da la independencia. Le permite tratar digamos, transformar una forma funcional muy difícil. Importante porque le resume toda la probabilidad, más bien, le resume toda la información probabilística de las variables aleatorias en algo más sencillo. Y le está diciendo que por la independencia, escúcheme bien, por independencia, si no tiene independencia lo que va a decir no es cierto, pero cuando usted tiene independencia le está diciendo que la información que tiene la función de densidad conjunta es la misma información que tiene las funciones de densidades marginales, pero eso solo ocurre bajo independencia, ¿listo? Pero entonces, bueno, ahí hay claridad de por qué esto es importante. Pero hay algo más que yo le quiero agregar como para que vea la importancia de tratar con muestras aleatorias. Entonces, recuerda que una de las características de una muestra aleatoria es que usted está trabajando con variables aleatorias independientes, pero la otra característica importante es que son idénticamente distribuidas. Entonces, voy a agregar, voy a agregar hay algo más, ¿listo? Hay algo más, hay algo más, hay algo más en una muestra aleatoria. Muestra aleatoria. Y lo adicional es, no solo usted tiene independencia, y es que x1, x2, xn como variables aleatorias tienen la misma distribución. ¿Listo? Básicamente, eso se resume en un concepto que se llama que son idénticamente distribuidas. ¿Listo? ¿Qué es el otro concepto que es importante? O bueno, creo que voy a colocar más bien así para que sea más claro. De hecho, va a ser más preciso. Permítanme hacer eso. Idénticamente distribuidas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces partamos de algo. Yo le acabo de definir a usted eh, que esta función de distribución conjunta, si yo tengo independencia, la puedo expresar como el producto de funciones de densidad marginales. ¿Listo? Bueno, creo que debía haber sido un poquito más preciso y eso, más que función de distribución, son funciones de densidad. ¿Listo? Espera que me quedo mal esto. Bueno, espera, también preciso un poquito más acá. Entonces aquí usted tiene una función de densidad conjunta y esta es una función de densidad marginal. Entonces yo voy a coger esto de acá. Sí, listo. Ahora sí creo que quedó bien. Entonces, madre que soy muy manco. Listo. Ahora sí. Entonces, yo sé que esto se tiene, yo ya lo tengo por independencia. Esa es la condición uno. Es la condición uno. Pero yo también que le estoy diciendo que son idénticamente distribuidas. Y cuando yo me refiero a que son idénticamente distribuidos, hay otra condición adicional muy poderosa y es que ya ahora no solo
tengo la función de densidad conjunta como el producto de funciones de densidad marginales, sino al mismo tiempo, cada una de esas funciones de densidad marginales son la misma. Si se me va a entender, entonces ahora usted lo que va a tener es un producto de factores que son iguales. Ya, perdón. Si pilla lo que acabo de hacer, entonces fíjese que le acabo de quitar el, el índice uno, el índice 2, el índice n, porque ya no lo necesito. Como sé que cada una de esas variables aleatorias distribuye igual, entonces ya sé que cada una va a tener la misma función de distribución, perdón, la misma función de densidad, y por eso la puedo escribir solo en términos de f de x, ¿listo? Tengo n términos iguales. Y como tengo n términos iguales, yo puedo expresar esto como una productoria. ¿Como la productoria de qué? Permítame un segundo. Como la productoria de esas funciones de densidad marginal, ¿listo? Que son la misma. Recuerde que eso son funciones de parámetros a la final. Entonces, espere. ¿Está fallando el lápiz? Espere un segundito. Ah, Jesucristo. Jesucristo Rey. Espera que me falló el lápiz. Ay. Un segundito, porfa. Vamos a ver así. Y ya. Listo, todo bien. Entonces tenemos esto. Recuerda que esto también tiene unos parámetros que están mediados a. ¿Listo? Recuerda que detrás de esto también hay unos parámetros, e igual con la función de densidad conjunta. ¿Listo? Pero entonces fíjese lo que yo acabo de hacer. Gracias a que yo tengo independencia y al mismo tiempo tengo que son idénticamente distribuidas, que es la condición 2, yo fui capaz de expresar una función de densidad conjunta como una productoria de n términos iguales. Y no solo eso son funciones de densidad marginales. Es una función de densidad marginal. Entonces fíjese que yo simplifiqué muchísimo el problema. ¿Y por qué estoy simplificando el problema? Porque pasé de un problema multivariado y de una forma funcional muy compleja a una forma funcional univariada muchísimo más sencilla. Yo la puedo tratar más sencillo. Todo eso se cumple. Recuerda que todo eso se cumple bajo el supuesto de que tengo una muestra aleatoria. Y el supuesto de la muestra aleatoria es que las variables aleatorias son y esto es muy importante que lo tenga presente. Listo. Entonces digamos, ya teniendo un poquito más de precisión a lo que me refiero con una muestra aleatoria y por qué me interesa en este contexto, vamos a hablar de algo que se llama una función de verosimilitud. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a entender más bien ese objeto de función de verosimilitud porque ese es el objeto que nosotros estamos maximizando en este método. Función de verosimilitud L. Entonces, ese objeto se lo puede ver como una función L que va del espacio de los parámetros a los reales positivos, que es cero infinito. Son, si, digamos, si es más fácil para usted entender, esto es igual a los reales positivos, que son subconjunto de los reales. ¿Listo? Em, y yo básicamente lo que estoy haciendo, o lo que estoy diciendo es que, dada esa función de verosimilitud L, que es función del parámetro teta, bueno, o de los parámetros, porque pueden ser varios parámetros, eso puede ser un vector de parámetros, y dado la realización de una muestra, pues, xn, esta es la realización de la muestra. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si mi muestra es una muestra aleatoria,
En particular, lo importante es que es I y D. Las variables aleatorias que hacen parte de esa muestra aleatoria es I y D. Yo lo que puedo hacer es expresar esa función de verosimilitud que acabo de definir como el producto de funciones de densidad marginal, ¿cierto? Que es lo que nosotros vamos a tener acá. Entonces, sí, eso es lo que uno tiene. Esto se da si esto sí I de. Si yo tengo I de, yo puedo decirlo esto solo se tiene bajo el supuesto de I de. Y al mismo tiempo, recuerde que esa función de verosimilitud es función de los parámetros. Entonces, los parámetros son la variable teta, los parámetros son la variable que yo quiero optimizar. Listo. Y permítame introducir el otro concepto que a mi juicio también es muy importante, y es el concepto de función de log verosimilitud. Este concepto es bien importante, ya lo voy a decir porque es importante que lo tenga ahí presente. Y es lo siguiente. Usted tiene un problema de estimación, ¿cierto? De estimación puntual. Si queremos ser un poquito más precisos. Si tiene un problema de estimación puntual y es dado la realización de una muestra aleatoria, dada la realización de esta muestra aleatoria, entonces yo sé que, permíteme, x1 es igual a x1, xn es igual a xn. Yo a partir de esta muestra aleatoria lo que estoy buscando es, usted busca los parámetros z, un vector de parámetros z que me maximice una función de verosimilitud. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente su problema de estimación por máxima verosimilitud. Em, pero existe una forma más sencilla de hacer esto. Entonces, póngame cuidado. ¿Cómo podemos simplificar un poquito este problema? Entonces, podemos, podemos simplificar o mejorar. Podemos mejorar ese proceso de estimación, ese proceso de maximización, porque se está maximizando, ese proceso de maximización. Surgió la pregunta. Entonces, listo. Recuerde, de sus cursos, creo que ustedes tienen que ver modelación estática y modelación dinámica, o de pronto las personas un poco más serias habrán visto cálculo vectorial, no sé. Eh, a ustedes les definen algo que se llama una función f, que la vamos a ver estrictamente creciente. Entonces, una función estrictamente creciente es una función, como su nombre lo dice, va a sonar algo como muy obvio lo que va a hacer. Entonces, dado una función esto, entonces si la función es creciente, se va a ver así, o que todo el tiempo está creciendo, ¿listo? O se va a ver así, se va a ver así como una exponencial, como un polinomio creciendo. Eso es una función estrictamente creciente. Entonces, dado una función estrictamente creciente, si yo hago la composición de f con la función de verosimilitud L, esto me va a dar una función h. ¿Listo? Entonces, esto es una función, esto acá es una función estrictamente creciente. Ahí estoy haciendo una composición de funciones. Si no sabe qué es eso, es, revisé un curso de fundamentos de matemáticas. mm, Pelado. Bueno, función de estrictamente creciente. Bueno, es que era un chiste de matemáticas. Bueno, no, nada, olvídalo. Pero bueno, eso se llama la composición. Eso se llama la composición
Eso se llama la composición de funciones. Entonces, esto es una función estrictamente creciente y básicamente esa es la función de verosimilitud. Yo le estoy aplicando otra función. Por ende, esto también va a ser una función. ¿Listo? Función de verosimilitud. Sí, qué pena ahorita el mal chiste, lo siento. Entonces tenemos una función que es estrictamente creciente, tenemos una función de verosimilitud que es función de los parámetros z y esta función también va a ser, pues, hasta h también es una función. ¿Qué sigue acá? Entonces, bueno, pues si no sabe qué es una composición de función, no se puede mirar un libro de matemáticas, pero esto es la composición de función. Creo que ustedes ven también eso en el curso de modelación estática. Y lo que importa es que yo cuando hago este tipo de funciones, y la función es estrictamente creciente, este término es importante, se van a conservar los máximos. Entonces, esta cantidad, o sea, h, va a conservar los mismos máximos que L. Va a conservar los mismos máximos que L, sí, que la función de verosimilitud. ¿Listo? Entonces, yo sé que h va a ser un poquito más explícito acá. H va a conservar los mismos máximos que L. ¿Listo? Pues eso es un teorema, si lo quiere investigar. Pero eso solo se tiene si f es estrictamente creciente. Entonces, fíjese que hay una función en particular que nos interesa a nosotros y es la función logaritmo. Entonces, miremos, investiguemos esta función logaritmo. Sí, esa función es estrictamente creciente. ¿Por qué razón? Porque tiene este comportamiento. Ese comportamiento es la función logaritmo de x. ¿Listo? Pero ahí lo que usted está viendo es que la función siempre está creciendo. Entonces cumple esa función de estrictamente creciente. Si yo hago la comparación entre el logaritmo y la función de verosimilitud, voy a tener también una función que se va a llamar la función de log verosimilitud, que en particular le va a conservar los mismos máximos. Esto le conserva los mismos máximos que esta función L, ¿vale? Entonces esta es la función. Entonces vamos a definir ahora concretamente qué es esa función de log verosimilitud y por qué nos interesa a nosotros trabajar con esta función. Listo. Está la función de log verosimilitud. Lo primero es que, nuevamente, esta función L es una función que va del espacio de los parámetros a, en este caso, a de menos infinito a infinito. ¿Listo? Entonces la función de verosimilitud, del log verosimilitud, si en algún momento le da menos 2000, no se preocupe porque esa función puede tomar valores entre menos infinito e infinito. ¿Listo? Y lo importante de esta función de log verosimilitud, este L de teta, los parámetros, es que se define como logaritmo de la función de verosimilitud. Y lo importante de esa función es que le conserva los máximos de L de teta. Sí, es decir, L minúscula, que de aquí en adelante denota la función de verosimilitud, perdón, la función de log verosimilitud, y L de teta mayúscula, que es la función de verosimilitud, tienen los mismos máximos. Perfecto. Entonces ahora,
usted se dirá, parce, ¿y este man qué? O sea, ¿a qué juega? Porque si yo ya conozco la función de verosimilitud, ¿por qué carajos me interesa a mí conocer la función de la verosimilitud? ¿Más me quiere tramar o qué? Y no. Bueno, de pronto. Realmente la función de log verosimilitud tiene algunas ventajas frente a trabajar directamente la función de verosimilitud. O sea, aquí vamos a ver cuáles son esas ventajas. Tiene dos tipos de ventajas, una ventaja analítica y una ventaja computacional. Y la voy a escribir las dos. Y con esto concluyo este video. Analíticamente es mejor trabajar con la función. Entonces tiene ventajas. Bueno, colocar acá para que sean ventajas de trabajar L de teta sobre L de teta. Entonces, una de las ventajas analíticas se la voy a escribir acá. Y es, póngame cuidado en lo que voy a hacer. Yo sé que por independencia, cuando voy a coger esta función de verosimilitud, que se la puede ver así. Yo la puedo expresar esto como logaritmo de un producto. Pero ¿qué pasa? Hay unas propiedades del logaritmo. Si quieres las voy a colocar las voy a colocar acá. Nota. Una nota. O sea que el logaritmo tiene cierto comportamiento. Esto tal vez sea muy básico para ustedes, pero igual les voy a recordar que cuando usted tiene el producto de logaritmos, x por y, esto es igual a tener la suma de logaritmos. Es igual a tener logaritmo de x más logaritmo de y. Y otra propiedad que va a ser útil en el futuro para que la tenga presente es que cuando usted tiene el logaritmo de x de alfa, eso es equivalente a tener alfa por logaritmo de x. ¿Listo? Como que el logaritmo tiene estas dos propiedades de transformarle productos en sumas y capaz de bajarle como el exponente de una variable. Esas son dos propiedades que son bastante útiles del logaritmo, para que las tenga bien presentes, bien referenciadas. Dicho lo anterior, entonces aplicando esta idea que le acabo de escribir arriba, yo puedo escribir el logaritmo de un producto como la suma de logaritmos. Espérame un segundo, que voy a coger el lápiz. Mm, Listo, ya lo arreglé. Entonces, este producto usted lo puede expresar como una suma de esta forma. Pero Jesucristo. Espérame. Ah, espérame que se me jugó el lápiz, perdón. Ya que se va a acabar, pero a ver si lo puedo arreglar. No sé qué pasa. Espera. Mm, Vamos a ver si me funciona. Listo. Entonces, esto es igual a tener logaritmo de las funciones de densidad, que es esto que tenemos acá. ¿Y por qué me interesa esto? Por la sencilla razón de que se está pasando de trabajar con productos a una suma. Este producto puede ser muy, muy complejo de trabajar, analíticamente al menos, porque se está multiplicando. En cambio, esto es mucho más sencillo. Usted simplemente está sumando términos. Entonces, analíticamente es mucho más sencillo que usted trabaje, digamos, con sumas que trabajar con productos directamente. Esto es una simplificación bastante grande. Entonces, es una justificación bastante de peso de por qué usted debería trabajar primero analíticamente con la función de log verosimilitud. Pero también hay una justificación computacional que es importante que usted tenga presente y es em, la función de
log verosimilitud está... ¿Pero qué? Ah, digo, a mi lápiz por morir antes de terminar esto. Creo que para el próximo me toca cambiar la batería esta vez. Vamos a ver si funciona. Sí. Pues yo no sé si estoy haciendo algo mal, no sé. Bueno, el caso es que yo tengo la función de log verosimilitud, ¿cierto? Otra de las ventajas de trabajar directamente con la función de log verosimilitud es que computacionalmente es mucho más estable que la función eh, de verosimilitud. Tal vez a usted no le interese mucho eso, en particular en estos momentos, porque el software está haciendo los análisis para usted, pero si en algún momento usted se vuelve bien, bien pro y le toca trabajar directamente con este tipo de funciones, usted se va a dar cuenta de eso. Entonces, computacionalmente, es más estable trabajar con esa función de log verosimilitud que usar la función de verosimilitud esta. Es mejor utilizar la función de log verosimilitud porque computacionalmente es más estable. Listo, recuerda que esta es la función, esto acá es la función de, esto acá es la función de verosimilitud. Generalmente usted en la práctica usted va a terminar utilizando un software o una forma de optimizar esa función de log verosimilitud directamente. O sea, los cálculos analíticos usted los va a aprender en el curso y en algún momento le va a tocar hacer ejercicios relacionados y le va a tocar hacer un parcial relacionado, pero pero en la práctica usted va a tener que utilizar métodos computacionales y métodos numéricos para optimizar esa función, generalmente de log verosimilitud. Algo que le queda claridad acá es que de esta propiedad usted desprende que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Pues, presente, es logaritmo dice. Eso. Y ya para, digamos, como para concluir, nota. Trabaje siempre con la función de log verosimilitud en lo posible, siempre, tanto analíticamente como computacionalmente. ¿Listo? Es importante que lo tenga presente, tanto computacionalmente como analíticamente. Entonces, bueno, voy a hacer como un recuento más o menos de lo que vimos hoy, o de lo que debió haber aprendido en este video. Revisamos un poquito el concepto de estimación por máxima verosimilitud, le di una intuición detrás de esto, cuál fue la idea genial de Fisher, de relacionar la probabilidad y la inferencia, de pensar más bien sobre la función de densidad conjunta, en vez de pensarla como función de las variables aleatorias, piénsela como función de los parámetros. Y a partir de eso, usted lo que quiere es maximizar esa función de log verosimilitud, que es equivalente a encontrar un vector de parámetros, que en un espacio de parámetros tal que le maximice la probabilidad de que usted haya obtenido la realización de esta muestra que usted observa. Me parece una idea muy genial. Después verificamos unos conceptos de muestra aleatoria, vimos que el significado, que es el significado de independencia de variables aleatorias, vimos cómo me simplifica el problema, o bueno, cómo me simplifica la expresión de una función de densidad conjunta. Si tengo una muestra aleatoria, o sea, es decir, si tengo independencia y tengo que las variables aleatorias son idénticamente distribuidas, vimos un poquito más detalle que es esa función, que es la función de verosimilitud, que generalmente va a ser una función cóncava. Por eso es que es fácil, en muchas cosas va a ser cóncava o cuasi cóncava, entonces usted va a poder optimizar. Y definimos la función de log verosimilitud. Recuerda que cuando usted tiene una función estrictamente creciente como es el logaritmo, va a conservar dos máximos.
y le está dando como unas justificaciones de por qué utilizar la función de log verosimilitud sobre la función de verosimilitud específicamente, porque tiene ciertas ventajas tanto analíticas como computacionales. Que sigue? En los siguientes videos, en los dos próximos videos que les voy a hacer, les voy a mostrar cómo utilizar la función de cómo optimizar la función de verosimilitud cuando yo tengo una muestra aleatoria de Bernoulli y una muestra aleatoria normal, que son los dos ejemplos que siguen. Entonces nos vemos en un siguiente video. Espero que estén muy bien. Se cuidan.